Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro podcast, El Eco de los Movimientos Sociales, el cual va a abordar una raíz del feminismo. Vamos a hablar mi compañera Eli y detrás de cámaras en la producción va a estar mi compañero Enrique. Vamos a hablar sobre la raíz del feminismo. La audiencia a la que pretendemos llegar va a ser audiencia que puedan entender tanto las personas mayores tanto los adolescentes y abordarla de un tema hasta tanto de la niñez para que pueda ser muy fácil digerirlo. Vamos a tocar diferentes puntos como las etapas del feminismo, el cómo podemos abordar el feminismo, el cómo podemos comprenderlo de igual manera. Y pues este programa para nosotros es importante, ya que pues con pláticas, por ejemplo, en mi experiencia con mi papá, yo veo como él está muy familiarizado en un entorno pues que tiene una cultura ya más conservadora, una cultura que no comprende como tal el punto fundamental del feminismo y de la misma manera como nosotros de otra parte, del otro polo, podemos entenderla, comprenderla, el qué podemos hacer. Y ese va a ser nuestro objetivo de nuestro podcast. ¿Tú cómo lo ves, Eli? ¿Cómo piensas que podemos abordar? ¿Para quién va dirigido? Pues creo que como mujer es importante entender las problemáticas de las mujeres dentro y fuera del feminismo, ¿no? Lo mencionabas tú, a lo mejor tienes un papá que ideológicamente no ha sido como educado dentro de la inclusión feminista que ha habido, ¿no? Yo también tengo papás hasta cierto punto un tanto conservadores y creo que es importante el llegar a este tipo de audiencias, ¿no? Para conocer la construcción y romper con lo que históricamente se ha visto plasmado para marcar una diferencia entre hombres y mujeres. Creo que es importante llegar no solamente a la audiencia grande como manera reflexiva, porque sabemos que es muy difícil cambiarlos de opinión, sino también como una manera que les impacte emocionalmente el dolor que se sufre de una mujer detrás de un sistema que la ha oprimido históricamente, pero también a las nuevas generaciones, porque creo que en ellas también viene un cambio. Nosotros a lo mejor somos una generación en este momento más o menos media, estamos entre los 20 años y seguimos con ideas que han sido socialmente e históricamente impuestas para dar como que esta diferenciación entre hombres y mujeres, ¿no? Y también somos personas que en este momento estamos como cuestionándonos lo que estas estructuras han sido y que buscamos cambiarlas para que en las nuevas generaciones y las generaciones que vienen justamente detrás de nosotros vean la vida y las estructuras sociales de una manera diferente. Creo que es a lo que queremos llegar con este podcast y justamente a lo que queremos llegar con esta nueva idea y esta nueva perspectiva de lo que engloba un movimiento tan grande como lo es el feminismo. Sí, claro, hablar igual que pues somos la generación de cristal, ¿no? Creo que es algo que nos han apodado ya las personas adultas, nuestros papás, nuestros abuelos y algo que nos recalcan y somos la generación que ya no se queda callada, ¿no? En este aspecto de los movimientos sociales, ¿qué pasa? O sea, abordándolo nosotros que vamos a abordar como movimiento del feminismo, pero pues otros movimientos sociales en algún momento igual hablarlos desde nuestra perspectiva y cómo podemos entenderlos, ¿no? Pero pues sí, como tú dices, Ali, tenemos el objetivo de que tanto niños como adolescentes, estudiantes, trabajadores, mi papá, mi mamá, en un entorno familiar lo pueda comprender y que ya dejen este razonamiento de personas cristales, de la generación de cristal, porque nosotros somos la generación que ya no se queda callada, ¿no? Somos la generación que trata de explicar estos movimientos y la importancia que se debe hacer. Ahorita vamos a llegar como tal a desarrollar más el feminismo. Esta es como una breve introducción. Nuestro objetivo, el feminismo pues está compuesto de diferentes formas, ahí lo abordaremos enseguida. Es importante mencionar ahora las olas del feminismo, la evolución del feminismo en sí, para dar un contexto y comprender las necesidades y el cambio de necesidades dentro de la historia, ¿no? Tú, Gustavo, ¿qué es lo que sabes dentro de las olas del feminismo? Yo lo que tengo entendido es que actualmente hay cuatro olas, estamos viviendo como tal la cuarta ola. La primera ola empieza con la Revolución Francesa, ¿no? Se proclama la igualdad universal, el reconocimiento de derechos civiles y políticos a la mujer. Igual se reclama la ciudadanía de la mujer.
Lo igual es como esta parte del acceso a la educación, el acceso a la igualdad, o sea, que estos servicios que teníamos, por ejemplo, la educación, pues igual, o sea, como veíamos las universidades repletas de hombres que ellos nada más necesitaban como a este acceso a la información, el acceso a la educación. Y pues eso sería como que lo principal, la primera ola, el reconocimiento de la mujer a la ciudadanía. Ya en la segunda ola ya se maneja un poco más el sufragismo, ¿no? O sea, el feminismo sufragista se le reconoce a la segunda ola, ya teniendo como en cuenta la primera ola que se le tiene que reconocer la ciudadanía a las mujeres, el acceso a la educación, pues obviamente va a tener como diferentes consecuencias, ¿no? Es importante, o yo lo veo de esta manera, ¿no? Que ya educadas como tal esta parte, va a ser como, obviamente se tiene que ir al sufragismo, el acceso al voto, derecho a la propiedad de la misma manera y pues el reconocimiento de la misma esfera pública, ¿no? Que fue hace 200 años, o sea, no es de ahorita el feminismo, no es como tal algo que estemos viendo ahorita, ya tiene muchísimos años y es algo crucial, algo impactante que tiene que ver con el tiempo, ¿no? No sé cómo tú lo veas de ese lado, Eli. Creo que ahí tienes, o sea, tienes un muy buen punto. El factor del tiempo es algo que determina mucho las situaciones y justamente me llamaba mucho la atención esto, ¿no? El cómo en ese tiempo costó mucho que se reivindicara tan solo la ciudadanía de la mujer, tomando en cuenta que actualmente es un derecho básico y cómo no se le hacía a la mujer a un lado, ¿no? Digo, todo ser humano a mí me parece igual, como debe ser, ¿no? Igual ante todos, pero creo que, o sea, dentro de la segunda ola del feminismo, el feminismo sufragista, me parecía muy interesante eso que dices, el factor tiempo, y cómo a los esclavos hubo un tiempo en el que no se les daba un papel y después los esclavos pudieron votar durante la ola sufragista, pero las mujeres aún no. O sea, este factor espacio-tiempo me parece sumamente interesante y creo que dentro de estas dos primeras olas es lo que puedo aportar. Sí, bueno, igual tener como en cuenta que la primera ola, o sea, se da en Francia, ¿no? En esta parte de espacio-tiempo, se da en 1789 y la segunda ola es desde 1848 hasta 1945. Entonces vemos como 100 años. Hablando un poco más de la segunda ola, se me hace muy interesante. La primera ola igual creo que son las bases, la estructura para que se pueda dar las demás olas e ir avanzando. Como la segunda ola, pues es la ola ya del más larga, ¿no? Y cómo tuvo que pasar mucho tiempo para que se le considere como tal a la mujer el voto, ¿no? Y hablar que es importante que en los diferentes movimientos sociales, como igual está muy marcada la desigualdad, porque, a ver, sí, se le da el derecho a voto a la mujer, pero ¿a qué mujeres se le van a dar ese derecho a voto, no? O sea, va a ser como tal a las mujeres de clase alta. Creo que principalmente estos derechos individuales se les dan a este sector de clase alta y ya después de muchísimo tiempo, después de muchas protestas, después de esta parte de revolución, ya es cuando se le da a diferentes clases, ¿no? Y vemos muy marcado y marginado como que tal estas clases. Y es lo que quería como que contextualizar y poner como que en claro para que sí nos podamos como sorprender de esta gran diferencia, de este tiempo, cuánto tiempo se tuvo que haber pasado, ¿no? Creo que es importante el hecho de que hayas contextualizado, porque entonces esto nos da pauta a iniciar con la tercera ola del feminismo, ¿no? Que se da, me parece que por 1945, del 45 a los 90, me parece, siendo el feminismo de la liberación, un feminismo que se dio después de que las mujeres tuvieran acceso no solamente al voto, sino también a la educación, porque entonces nacen estas grandes intelectuales feministas de las que actualmente seguía el mismo movimiento. Y tomando en cuenta este feminismo de la liberación como habla de una libertad sexual en la mujer,
y se da a finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde nace o donde aparece la pastilla anticonceptiva. Y la mujer entonces comienza a planificar su vida sexual, comienza a tener una autonomía en el sector en privado, en su intimidad, no meramente en ofrecerle al hombre lo que históricamente se dice que una mujer le tiene que ofrecer a un hombre, ¿no? Me llama mucho la atención estas intelectuales que surgieron justo dentro de esta ola del feminismo de la liberación, que fue Simone de Beauvoir, Shulamit Firestone, Kate Millett y Judith Butler, que son teóricas que hasta la fecha me parece que son muy citadas y son muy nombradas dentro del movimiento feminista, ¿no? Y se dan este tipo de luchas, las luchas de género, la lucha por el aborto y la independencia de la mujer. Y justamente creo que es algo en lo que tú puedes como que complementar, que es esta lucha en contra de la violencia que sufre la mujer, no solamente en una esfera pública, sino también en una esfera privada, ¿no? No sé qué opinas también tú de esta tercera ola del feminismo. Sí, claro, o sea, es como muy importante recalcar y es lo que hasta ahorita que estaba diciendo todo eso, pues igual se veía como tal una liberación, tal vez la liberación hippie, o sea, ya más de un derecho de disfrutar el placer, o sea, no ver tanto como la sexualidad como, sí, como tú bien lo mencionas, ¿no? O sea, romper como tal esta parte de las mujeres no sienten como tal este placer y disfrutar la sexualidad, ¿no? Creo que sí es muy importante recalcarlo. Y sí se me hace muy curioso, ¿no? Como después de la Segunda Guerra Mundial, contextualizar cómo se veía, mientras tú lo decías, como que estaba recordando todos los movimientos que se podían visualizar. El movimiento hippie igual es uno de ellos, que no vamos a ondear en ese tema, pero pues igual tener como tal ese movimiento para que se haya dado como tal la base de esta parte de explorar la sexualidad sin temor a ser juzgado, sin temor pues sí, a tener como tal este pensamiento malo. Sí se me hace muy interesante, Eli, la verdad. Y la cuarta ola es la que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué me puedes decir, Eli, de esta cuarta ola? ¿Cómo tú la estás viendo? Pues creo que Sí, esta cuarta ola ha implementado como a grandes escalas la tecnología, ¿no? Vivimos en un mundo no solamente como jóvenes, sino que las generaciones pasadas también han optado también por la tecnología para hacer conocer los casos de abuso, los casos de violencia, los casos de lo que necesita una mujer, ¿no? De las demandas de la mujer. Y justamente en esta cuarta ola de los 90 para acá nace el movimiento Me Too, que es el movimiento Yo Te Creo. Yo te creo porque yo te creo que has sido abusada, yo te creo que has sido violentada, yo te creo que has sufrido por esto porque es algo que históricamente y sistemáticamente ha pasado, ¿no? Recordando que dentro de las luchas, justo se nos olvidó mencionar que en la tercera ola se populariza mucho el término del patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Este punto hegemónico del hombre sobre la mujer y sobre el sistema, ¿no? Un sistema que ha oprimido a la mujer históricamente. Y justamente me parece que en esta cuarta ola, o desde mi perspectiva, no solamente ha dado eh, un punto para hablar más en contra del patriarcado, sino un punto para poder ejercer la libertad de expresión de una mujer en contra de lo que socialmente e históricamente se le ha impuesto. pero por lo que puedo ver, es esta parte del Me Too, de yo te creo, el hecho que se sientan ya muy identificadas, ¿no? O sea, cómo puedes después de diferentes experiencias, porque ya recordemos que existen diferentes medios, ¿no? El cual, o sea, hay diferentes foros, o sea, ya está como tal esa expresión, tal vez en grupos de Facebook, en grupos de Instagram, donde pues las mujeres comparten esas experiencias y llegamos a lo mismo, ¿no? Han sido violentadas de mil y un maneras de violentarse, ¿no? Porque hay muchas formas de ejercer violencia, ¿no? No solamente está la física. Entonces sí es muy importante de aclarar eso y veo en este momento mujeres muy identificadas con el movimiento, o sea, se ve mucho esta parte de la solidaridad, ¿no?
México es uno de los países que tiene más leyes pro con las mujeres, ¿no? Entonces, obviamente sí han habido cambios, no hay que negar eso, sí han habido cambios. En cuanto a leyes, ya, o sea, es importante aclarar que tal vez no son los cambios esperados desde mi perspectiva, no son estos tipos de cambios más culturales, pero pues sí se han habido como tal, lo mencionamos, ¿no? Recapitulando las olas, pues el sufragismo, o sea, ya después de todo un buen tiempo, pues ya es cuando brinda frutos, ¿no? Tal vez generacional, ¿no? Una pequeña conclusión y es, hay que cuestionarnos siempre las estructuras que hay que ver el fondo siempre de, no solo de los movimientos sociales, sino también de su historia, también de sus referentes, también de lo que engloba cada movimiento social, ¿no? Y pues bueno, invitarlos a que conozcan más a fondo el tema. Creo que es un tema que, aunque es popular, es un tema que es poco estudiado por parte de la gente y no importa la orientación política, no importa la rama a la que pertenezcas dentro del feminismo quizás, no importa la orientación sexual, no importa todos estos factores que te pueden dividir, importa el comprender y importa el abrirse paso a nuevos caminos mentales, eh, a nuevos cuestionamientos mentales. Solamente es esa invitación y pues nada, creo que es todo por mi parte y agradezco este espacio, que es un espacio donde podemos ser escuchados y podemos no solo plantear nuestras dudas, sino también hablar de lo que entendemos sobre el tema. Sí, claro que sí. Bueno, concluyendo más y cerrando este programa, pues agradecemos a todas las personas que nos escucharon y pues nos estaremos viendo en otro programa. Adiós. Gracias.